Bueno, 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 ya Camilo. son las 7:04 de la noche, entonces ya vamos a dar inicio a la conferencia. De nuevo, le damos la bienvenida a todos, agradeciendo la participación en este espacio de los jueves a las 7 de la noche de la Federación Colombiana de Tiro y Caza Deportiva para hablar de diferentes modalidades y aspectos del tiro deportivo. Esta noche el expositor es el señor Santiago Mejía, entrenador ISSF, es el entrenador nacional de la federación en el año 2020 para las modalidades de escopeta. El tema fosa olímpica para principiantes, técnicas y estrategias. Dicho esto, Santiago, muchas gracias y le cedo la palabra para la exposición. Gracias, Camilo. Muy buenas noches a todos los presentes y bienvenidos una vez más a este espacio de la Federación de los jueves a las 7 de la noche. Una muy buena alternativa para mantenernos en contacto en estas épocas en las que poco hemos podido volver a los polígonos, pero ya hemos ido reactivando mucho los entrenamientos en cancha, pero seguimos manejando este espacio y este portal para poder llevar el tiro deportivo a todas las casas en el país y por fuera del país, por supuesto, porque tenemos recepción en diferentes países muy común. Hoy he querido preparar un tema que se llama la fosa olímpica para principiantes. ¿Cuál es la característica que queremos hacer hoy? Que la mayoría de nosotros como tiradores de escopeta hemos tenido acercamientos a las canchas para disparar. La mayoría de las veces no encontramos un entrenador o un instructor que nos diga cómo funciona o cómo se dispara la modalidad y lo hacemos más por herencia o porque un amigo nos invita o porque yo tengo los equipos y tengo el acceso al club y llego al club a disparar. Pero tengo muchísimas dudas en cómo funciona la modalidad, en cómo se ajustan las máquinas, en cuál es realmente la metodología en la que funciona la modalidad, cómo es el vuelo del plato, cómo es el trabajo en la cancha. eh, y se me pierden muchísimos aspectos que a la hora de yo iniciar con la actividad no voy a tener un buen desarrollo, no voy a tener unos buenos puntajes y entra la frustración a trabajar y termino más bien tomando una decisión de no volver a probarla porque o me han dicho que es muy difícil o lo vivo en carne propia cuando llego al campo. Aquí vamos a estudiar las técnicas y las estrategias para desglosar esa modalidad, sacarle toda la piñonería y ponerla encima de la mesa y estudiarla de tal forma que la próxima vez que yo vaya a un polígono y haya una cancha de fosa olímpica disponible o haya un campeonato que yo vaya a ir a ver o observar, pueda entender la dinámica de cómo funciona la modalidad y de esa manera tener un acercamiento mucho más preciso, mucho más exacto y mejorar mis puntajes porque entiendo la dinámica y entiendo el concepto y entiendo cómo funciona y eso me va a ayudar a mí en el desarrollo de mi actividad deportiva. Y lo hemos llamado para principiantes porque los conceptos que vamos a manejar acá son conceptos básicos para personas que están apenas entrando en la actividad o para personas que ya llevan mucho tiempo en la actividad. Recuerden que no solamente la práctica es el maestro, sino el conocimiento de la práctica es lo que hace el maestro y llevan años en la actividad, pero desconocen parte de esa normatividad de funcionamiento o nunca han bajado a un foso olímpico a ver cómo son las máquinas, cómo es el proceso, cómo es la mecánica de funcionamiento. Y entonces pierden oportunidades de entrar a unas finales o inclusive de ganarse una final o de hacer una ronda de tiro bien efectiva. En esas técnicas y estrategias, ¿sí?, que vamos a estudiar hoy, vamos a desenglobar la modalidad y vamos a hablar básicamente de cómo puedo yo, como principiante o como tirador novato, llegar a tener un muy buen resultado
en una competencia de fosa olímpica o inclusive en un entrenamiento al que me inviten un grupo de amigos en el club al que yo pertenezco. La fosa olímpica, que es como la denominamos nosotros en Colombia, que también internacionalmente es llamado el TRAP, así aparece en los listados de la ISSF internacional. Es una modalidad de tiro con escopeta, de las modalidades que se presentan en las Olimpiadas, como el skeet olímpico, como el doble trap y hasta la Olimpiada anterior, perdón, como el doble trap que se presentó hasta la Olimpiada anterior, que no está en presentación para las Olimpiadas en Tokio, como la fosa olímpica mixta o el trap mixto y como la nueva modalidad que se ha introducido por equipos, de la cual ya en una de las charlas aquí en este canal en semanas anteriores, Camilo García desde la Dirección Técnica de la Federación nos explicó muy bien cómo funciona. Aquí es que yo con esa escopeta debo alcanzar un objetivo al vuelo usando una carga de perdigones que son impulsados por un cartucho de combustión. Y hablamos de combustiones porque hay una diferencia y eso me gusta mucho explicarlo. Y es que cuando yo detono un cartucho de escopeta, yo no estoy haciendo una detonación explosiva, sino que estoy encendiendo un motor, una ignición. Porque lo que ocurre dentro del cañón, con el tipo de pólvoras que se usan, es combustión progresiva. Entonces, a medida que el cartucho va saliendo por el cañón, se va acelerando porque la pólvora se está quemando durante todo el recorrido como un cohete. Entonces, el impulso de esos perdigones no es por una explosión dentro de la cámara, sino que es por una combustión progresiva que lanza los perdigones al vuelo. Es básicamente una modalidad de tiro al plato. Y las estrategias que yo tengo para enfrentar cada uno de los objetivos presentados durante la ronda completa son muy similares en cada una de las etapas. Entonces, eso hace que sea muy simple, que yo pueda aprender de la modalidad de una manera mucho más fácil y efectiva antes de ir a practicarla. Inclusive en la final, porque las finales ahora se han modificado y se han vuelto mucho más atractivas para el público y manejan una mecánica muy similar a las de las rondas de clasificación, lo cual lo hace mucho más entretenido. Vamos a estudiar cada una de esas etapas a profundidad para convertirnos en verdaderos tiradores de la modalidad, ¿sí? Y lo primero que vamos a ver es un análisis general de la cancha, ¿sí? Quiero darle los créditos y el agradecimiento a Mario Arévalo por este video que él nos ha mandado, que lo hemos utilizado ya en varias ocasiones en este canal. Esta es la vista aérea de la cancha de fosa olímpica desde el punto de vista del tirador, o sea, dónde se paran los tiradores. Los tiradores se paran en una pedana o puestos de tiro donde hay 5 puestos marcados, son los puestos que están en amarillo, y un sexto puesto que se ubica detrás del primer puesto. Aquí están numerados, como estamos de frente a la cancha, hay que numerarlos de derecha a izquierda. Puesto número 1, puesto número 2, puesto número 3 al centro, donde está parado Mario, puesto número 4 y puesto número 5. Y detrás del puesto número 1 hay otro tirador que es un tirador flotante que sería el de la sexta posición. Al frente de cada uno de estos puestos hay un micrófono y ese micrófono es el que recibe la información del tirador para iniciar el lanzamiento del disco. Eso le da igualdad a todos los tiradores que están en la cancha, porque no es un juez con un botón o con un dedo que se puede resbalar, se puede demorar para lanzarlo, puede tomarse más tiempo un juez que otro y eso marcaría diferencias. Aquí el micrófono es el que da la orden de salida del plato y es exactamente igual para todos los tiradores. Todos esos micrófonos van conectados a un centro de cómputo que es el que está ubicado en la parte derecha de sus pantallas encima de un mueble verde. Este computador que está aquí encima o secuenciador de lanzamiento de platos es el que hace las veces de control de toda la cancha. De esto iremos hablando en cada uno de los puntos de acuerdo a cómo vayamos estudiando el proceso y vamos a ver qué es lo que hace ese computador en cada uno de los pasos de la cancha. Justamente al frente de esta línea de tiro de estos tiradores, en los que cada puesto está separado uno del otro por 3 metros de distancia, de centro a centro hay 3 metros,
y el espacio amarillo, que es la plataforma donde el tirador debe estar parado esperando el plato, que es de 1 metro por 1 metro, con sus 2 pies dentro de ese espacio, no puede estar tocando los bordes. Están a 15 metros de distancia al frente de un foso que está a ras de piso, donde se encuentran las máquinas lanzaplatillos. Y en este foso, que está bajo tierra, pero pues el techo está a nivel de la pedana de tiro, se encuentran en disposición 15 máquinas lanzaplatillos. 3 para el primer puesto, 3 para el segundo puesto, 3 para el tercero, 3 para el cuarto y 3 para el quinto. Al frente de cada puesto hay 3 máquinas. De esas 15 máquinas, en una ronda, se van a disparar una serie de platos. Y el computador lo que va a hacer es programar el lanzamiento de esos platos de manera aleatoria para cada tirador, pero exactamente igual para todos los 6 tiradores de la ronda. Estas máquinas tienen unas características de configuración especial que las vamos a ver a continuación. Si me retiro un poco más, encuentro una marca sobre el piso, que es una marca que está a 10 metros de distancia de la tapa del foso, que es donde se mide la configuración de cada una de esas 15 máquinas que hay acá. Esta es la cancha número 3 de nuestro polígono nacional en Nilo, Cundinamarca, y es una cancha que es múltiple porque comparte también con la modalidad de SKIT, que es la última charla que tuvimos de escopeta, la tuvimos en SKIT, y la explicamos también muy bien y nos apoyamos en este mismo video. Y también se dispara doble fosa desde esta cancha, y se dispara fosa universal y se dispara trap automático. Todas las modalidades de tiro con escopeta que tenemos en nuestro polígono de Nilo. Bien. Entonces, ¿en qué consiste una ronda o una competencia de fosa olímpica? Consiste en una serie de 25 platos cada ronda, disparados en 15 máquinas diferentes, desde un foso que se encuentra a 15 metros desde el puesto de tiro. Y los platos siempre se van a presentar alejándose del tirador, hacia el frente. Al frente de cada puesto de tiro, al frente de cada uno existen 3 máquinas. En cada uno de los 5 puestos de la cancha, de esas 3 máquinas que hay, yo voy a disparar 2 platos de la máquina que está a la izquierda, 2 platos de la máquina que está a la derecha y un plato desde la máquina que está en el centro. Esa combinación me permite a mí, aleatoriamente, yo no sé en qué orden me lo van a presentar. El computador es el que programa ese orden aleatorio, que para todos los tiradores es diferente, pero en la suma total, todos los tiradores dispararon exactamente la misma cantidad de platos de la misma cantidad de la misma máquina, en diferente orden. Para eso es el secuenciador. Entonces, si yo veo el foso, este es el foso de la cancha de Club de Tiro Punto 30 en Risaralda. Encuentro al fondo los puestos de tiro debajo del techo, encuentro el equipo controlador, ¿sí?, aquí en la mano derecha de sus pantallas, y encuentro las 15 máquinas ubicadas dentro del foso, ¿sí? A 10 metros de la punta de la tapa de la pedana se encuentra la marca desde la que se programan los platos. Si yo miro la configuración de estas máquinas del primer grupo, viendo las bandejas que están al frente, puedo mirar, ¿sí?, que la máquina que está a la izquierda del tirador está puesta para lanzar el plato hacia la derecha. Y la máquina que está a la derecha del tirador está configurada para lanzar el plato a la izquierda. La máquina que está en el medio, de frente al tirador, está configurada para lanzar el plato de frente. Eso es estándar en todas las canchas de fosa olímpica. Eso hace que el tirador tenga que estar fijándose únicamente en una marca que tiene al frente, ¿sí?, que está encima del eje central de la máquina
del centro del grupo de máquinas del puesto y pone la escopeta en ese punto y sus ojos un poco adelante, más o menos un dedo por encima de la tapa de la fosa, pone los ojos. Y ese es el punto de cruce de los platos. Por ahí le van a pasar cualquiera de los 3 platos de ese grupo de máquinas que yo tengo al frente. Las máquinas están separadas 1 metro una de otra. La del centro está justamente al frente mío, la de la izquierda está 1 metro al lado y la de la derecha está 1 metro al lado. Pero el punto de cruce de los 3 es al frente. Así que yo como tirador no tengo que preocuparme de qué máquina me va a salir o por dónde me va a salir, porque yo sé por dónde van a cruzar. En Colombia, antes de una competencia, 15 minutos antes, los jueces tienen que revisar la configuración de las máquinas y lo hacen públicamente y de hecho lo anuncian por el sistema de altavoces para que los tiradores puedan ir a observar el vuelo de la configuración que han diseñado para ese día. Es importantísimo ir a verlo. Cuando estemos a continuación viendo lo de la configuración de la máquina, van a entender por qué es tan importante ir a ver esas pruebas que se le hacen antes de iniciar la competencia. Porque es la que me dice a mí como tirador en cuáles de los puestos voy a ver que los puntos de cruce pueden ser más estrechos o más alejados para tener más atención en ellos. Eso es todo. Esa es la única preocupación que yo tendría en ese proceso, ¿sí? Entonces, ¿cómo está configurado ese foso olímpico de abajo? ¿Cómo están acomodadas esas máquinas? Las máquinas están puestas sobre unas mesas 50 centímetros por debajo del techo. Y el plato sale desde ahí en la bandeja hacia el frente, ¿sí? Y la línea donde marcan la configuración del plato está a 10 metros de distancia de la máquina. ¿Eso qué hace? Que yo tengo entonces 3 grupos de máquinas. Tengo máquinas que están a la izquierda, máquinas que están al centro delante de mí y máquinas que están a la derecha. Las máquinas que están a la izquierda son la número 1, 4, 7, 10 y 13. Bueno, ¿cómo las numeré? Pues fácil. Desde el grupo de máquinas del puesto número 1 empiezo la numeración. Máquina 1, máquina 2, máquina 3. Esas son las 3 del grupo 1. Y continúo. Máquina 4, máquina 5, máquina 6. Esas son las del puesto 2. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y termino con las del puesto 5, 13, 14 y 15. ¿Cuáles son las máquinas que tiran los platos o las máquinas que yo tengo a la izquierda? Pues tengo la 1, la 4, la 7, la 10 y la 13. Esas son las máquinas que están a la izquierda del tirador. Las máquinas que están al centro del tirador son la número 2, la 5, la 8, la 11 y la 14. No tenemos que saber los números ni la posición, pero sí les quiero hacer una referencia a que esas máquinas tienen un número determinado y que tienen una secuencia de ubicación dentro del foso lógica. Y que en la medida en que yo conozca la ubicación de esas máquinas dentro del foso, me va a ayudar a mí mucho más y me va a ser mucho más fácil conocer la modalidad para poderla practicar fácil. Las máquinas que están a la derecha, que están aquí, que es la 3, la 6 y continuación, tienen configuraciones distintas todas. Miremos primero las que están a la izquierda. Las máquinas medidas a 10 metros de distancia sobre la línea de la pedana, o sea, sobre la marca. Recuerden que esa cancha es plana y el foso es el que está por debajo únicamente, pero el puesto de tiro, la tapa de la pedana, la tapa de la fosa y el punto de medición de las máquinas que está a 10 metros están a nivel, los 3. El plato sale 50 centímetros por debajo de la tierra, pero debe pasar por esa marca que está a 10 metros de distancia. Y ahí a 10 metros de distancia, las máquinas que están ubicadas a la izquierda del tirador se ajustan entre 1,5 metros de altura y 3 metros de altura, de acuerdo a unas tablas que a continuación vamos a ver en las que se me presentan los programas y que están en el reglamento de la ISSF. Y esas máquinas tiran el plato
desde 15 grados a la derecha hasta 45 grados a la derecha. Miren que son las máquinas que están a la izquierda las que tiran el plato a la derecha. Contrario al otro lado, las que están a la derecha, que van ajustadas a las mismas alturas, entre 1.5 metros y 3 metros, los tiran es hacia la izquierda para que se haga el cruce. 15 grados o hasta 45 grados a la izquierda. Ahora, ya vimos cómo mide la altura. Ahora miremos cómo miden los grados. Entonces, la altura la vimos que desde este punto que está a 10 metros al frente de los puestos, se instala una vara de altura y este punto está a nivel sobre la tapa de la fosa y sobre la pedana. Y ahí se mide la altura a la que el plato debe pasar. Entre 1,5 metros y 3 metros de altura, de acuerdo a las tablas de programación, que los jueces las tienen para poder programar o configurar las máquinas. Pero el ángulo de 15 grados o de 20 grados o de 25, 35, 40 o 45 grados se mide precisamente desde la tapa de la fosa, desde este punto para esta máquina. Se pone un transportador allí y ahí se mide con grados, ¿sí?, la salida del plato desde el 0 hasta el ángulo que se le va a dar al plato de acuerdo a la programación de la tabla. Pero es desde la punta de la tapa de la fosa, no es desde el puesto de tiro. Entonces, cuando a un tirador le dicen es que ese plato es de 45 grados, es de 45 grados allá al frente de donde yo estoy, a los 15 metros de donde yo estoy parado. Esos 45 grados allá vienen siendo desde donde yo estoy, más o menos de 26 a 29 grados. Entre 26 grados, entre 27 grados de diferencia con respecto al centro. O sea, no son 45 grados acá. Entonces, muchas personas tienen el temor de que es que esos platos de 45 grados son muy complicados. Si usted los ve desde el punto de vista del tirador, el movimiento de la escopeta es de 27 grados. No es un movimiento brusco, es un movimiento lateral, pero no es un movimiento brusco. Lo cual, si yo entiendo esa mecánica, digo, no es tan complejo ese plato que yo estoy disparando. Es un plato normal. De acuerdo al secuenciador, ¿sí?, me va a lanzar de las máquinas que están a la izquierda, me van a lanzar 10 platos. De las máquinas que están a la derecha, me van a lanzar 10 platos. Y de las máquinas que están al centro, me van a lanzar 5 platos. O sea que los platos que van de frente, que van entre 1.5 metros de altura y 3 metros de altura, y solamente ángulos hasta de 15 grados a la derecha o a la izquierda, de 0 a 15 grados, me van a lanzar 5 platos. Y eso suma los 25 platos de la ronda. En eso consiste una ronda, en disparar 10 platos de las máquinas que están a la izquierda, 10 platos de las máquinas que están a la derecha y 5 platos del centro. Y eso está combinado en los 5 puestos de tiro. En cada puesto me tiran 2 de uno, 2 del otro y 1 del medio. Y eso hace la ronda de los 25 platos, que es la misma secuencia de platos de los 6 tiradores en diferente orden. Ese es el concepto. ¿Cómo se cuadran las máquinas? Las máquinas se cuadran de esta manera. La máquina 1, la máquina 2, la máquina 3. La 1 y la 3 son las máquinas que están a izquierda y derecha, y la máquina 2 es la que está al frente. Y esos son los ángulos, ¿sí? Las del centro disparan máximo a una apertura de 15 grados y las laterales disparan máximo a una apertura de 45 grados, pero existe un punto de cruce al frente de la máquina del centro. ¿Ya lo vieron? Así que cualquiera que sea la presentación o cualquiera que sea la configuración de esas máquinas, mis ojos están al frente en este punto de cruce que estoy marcando con el mouse por encima. Por ahí van a pasar los platos de acuerdo a la configuración. Así que es muy fácil tener control sobre los platos al momento de la salida de la pedana. Ahora, todos esos platos que están ahí programados están
hemos hablado de dos funciones, en función de la dirección y en función de la altura. Pero también hay una tercera función y es la distancia. El plato que sale del grupo de máquinas del puesto 1, que son las máquinas 1, 2 y 3, le especifican al juez que está organizando la cancha que de acuerdo a la tabla número 2, de las 9 posibles que tiene el reglamento de la ISSF, le dicen que la máquina 1 tira el plato 25 grados a la derecha a 3 metros de altura y la marca donde el plato debe caer está a 76 metros de distancia, con un margen de error de 1 metro, más 1 o menos 1. No están configuradas por velocidad, sino por distancia. Eso hace que un plato que está lanzado a 3 metros de altura vaya a una velocidad diferente que el que está lanzado a 1,80 m de altura, en función del ángulo. Porque para el recorrido en la distancia tendrá que tener más aceleración un plato más bajito que un plato más alto. Pero esa diferencia en la velocidad es muy pequeña, es mínima. Y en las estrategias que les voy a enseñar a continuación para el momento de la visualización del plato, no lo vamos a tener en cuenta porque yo no debo tener en cuenta la velocidad a la que va el plato, sino la dirección en la que se encuentra ese plato. Entonces, una vez los jueces dentro del Congreso Técnico anterior a la competencia han determinado con qué tabla van a configurar las máquinas, entran al foso con sus herramientas, comienzan a mover los ángulos, comienzan a mover las alturas, comienzan a mover los resortes para alcanzar esas 3 variables. Cada máquina debe estar programada de acuerdo a una de esas 9 tablas. Y una vez esté programado eso, ese mismo día se le presenta 15 minutos antes de la competencia en Colombia a los tiradores. No en todas partes lo hacen. Sabemos que en Colombia lo hacemos porque lo hemos solicitado. Entonces yo puedo ir a ver los puntos de cruce de las máquinas de cada una de esas configuraciones y puedo preguntar inclusive cuál es el programa que van a lanzar y me dicen que es la tabla número 2 y yo puedo ir al reglamento de la ISSF, buscarlo ahí en el reglamento y mirar en qué puestos están los platos más angulados y en qué puestos están los platos menos angulados, ¿sí? Entonces yo aquí encuentro que en el puesto 2 hay platos de 45 y en el puesto 3 también hay platos de 45, pero el resto son de 15, 35, 25, ¿sí? Y en todas las tablas hay de 45, en todas las tablas hay de 0, en todas las tablas hay de 35. Pero yo puedo mirar dónde están los de más cuidado y tener un poco más de atención en esos platos. También les puedo decir que en una ronda de 25 platos, solamente me van a tirar 2 platos de esa máquina, no más. Entonces, si yo he tenido una dificultad en el plato de 35 grados a 3 metros de altura, ¿sí? Aquí no hay, pero digamos que sea a 2 metros de altura, yo sé que en el grupo 1, en la máquina número 3, está ese plato, esa presentación. Pero solamente de los 25 platos me van a lanzar 2 veces ese, no más. Entonces, no hay grado de dificultad. No hay. Lo que hay que definir y confiar en nosotros mismos es que todos los platos se presentan para romperse y todos vamos a ir a romperlos, independiente de cuál sea el ángulo, la altura o la distancia. Pero cuando yo entiendo este concepto y entiendo esta mecánica y puedo desglobar cómo funciona, es cuando entiendo y comprendo que yo soy capaz de hacerlo y de hacerlo de manera buena. Entonces, entremos a hablar de los aspectos generales porque ya analizamos la cancha, ya analizamos las máquinas, ya analizamos los conceptos, las velocidades a las que salen, las distancias que recorren y demás. Miremos entonces en qué tengo que preocuparme yo como tirador, ¿sí? Y son básicamente 2 cosas. La posición de estar listo y el vuelo de los platos, únicamente. Y vamos a estudiar también cuál es la metodología del proceso de cancha para yo montar mis estrategias y cuál es el trabajo que les voy a yo recomendar para que hagan en sus casas antes de llegar a una cancha de tiro de fuerza olímpica, ¿sí? Entonces, miremos la posición de estar listo. Aquí estamos viendo una posición general y aquí estamos viendo una posición
que sería la técnicamente más acertada al estilo de tiro moderno actual. Ya los componentes individuales de cada uno de esos puntos de la posición de estar listo los habíamos estudiado en una sesión eh, muy al comienzo de estos programas que empezamos con la federación en este horario de los jueves, y lo pueden encontrar, porque está grabado, en un canal de YouTube que se llama Fede Tiro Colombia. Y ahí lo van a encontrar como técnicas básicas de tiro con escopeta y van a poder mirar y analizar cada una de estos puntos de manera más profunda para que entiendan por qué nosotros debemos llegar a esta posición cómoda. Porque aquí nosotros vemos que tiene los pies de una manera muy bien puesta, con los dos pies puestos sobre el puesto de tiro, con contacto desde los dedos hasta los talones al 100% y con un poco de balance hacia el frente, hacia el pie que se encuentra adelante, más o menos en un 70% adelante, un 60% adelante, que cambiaría, digamos, el centro de gravedad hacia adelante para soportar el peso de la escopeta. Las piernas suben rectas hasta la cadera. La cadera se encuentra completamente horizontal, de la misma manera en la que está el piso. El torso está recto, el cuello está ligeramente echado hacia adelante para poder hacer el encargue de la escopeta. Las manos forman una W, que la están observando ahí. Todos estos datos técnicos que les estoy contando están en ese video en el canal de YouTube, que ya lo vimos, que ustedes muchos lo analizaron, y si no, lo pueden ir a buscar. Se llama Técnicas Básicas de Tiro con Escopeta y pueden mirar cada uno de esto. El plano vertical en el cual tiene los ojos está completamente alineado sobre el cañón de la escopeta y hace que los ojos estén de forma horizontal para tener una mejor visión tridimensional a la salida del plato. Esa es la posición de estar listo. A diferencia de la modalidad anterior que estudiamos, que es el skip, a mí se me permite estar encarado en el momento de pedir el plato. En skip, recordemos que era con la guardia baja. Y eso de estar encarado en el momento de pedir el plato hace que la escopeta esté estática ahí al frente y que esté lista para ser usada. Esta es una posición de estar listo muy cómoda para un tirador. Y parte del trabajo que van a hacer en casa es practicar esa posición. Es ir a mirar en el video cuál es la configuración más, digamos, técnicamente adquirible desde la modernidad del tiro para yo empezar a trabajar en ella. Y también van a encontrar una serie de videos que se llaman ejercicios de encare para hacer en casa. Son videos cortos de 10 minutos, pero son para trabajar todos los días en casa para poder llegar a tener estas posiciones de una manera mucho más óptima y correctamente establecidas y adecuadas para cuando llegue a el polígono de tiro. Y lo segundo que tengo que ver es el vuelo del plato, es la realización, la salida del plato. Ahí es donde está la clave de todo este proceso, ¿sí? Resulta que la salida del plato es, en últimas, el factor de incidencia y es el que determina el resultado inicial en el movimiento. ¿Eso qué significa en palabras más paisas? Es quieto, quédese quieto hasta que vea el plato volar. Nosotros en el trap o en la fosa olímpica nos preocupamos más por ver un flash de color naranja saliendo en una dirección determinada que por nosotros tratar de determinar si es un plato a 2 metros de altura, si es un plato a 40 grados, si es un plato que va a una velocidad de distancia. No, nosotros lo que estamos viendo ahí cuando pedimos el plato es un flash naranja que se nos presenta. Eso nos va a indicar a nosotros el inicio de la ejecución del movimiento. Al yo percibir ese flash naranja es donde yo debo iniciar el movimiento. Por eso digo que yo debo estar completamente quieto hasta que vea moverse algo al frente de mí. Si yo no veo moverse nada, yo no debo salir en falso. Yo no debo anticipar el movimiento. Yo no debo creer que el plato que va a salir es el que va para la derecha y no debo salir hacia la derecha. Debo esperar a que el plato salga antes de mover. Para la realización del primer disparo, ¿sí? La escopeta arranca desde una posición muerta, ubicada ahí, al frente.
en el punto. ¿Sí? ¿En qué punto arranca? Aquí está la tabla. Esas tejas de zinc que están ahí están tapando la tapa de la fosa. ¿Sí? Debajo están las máquinas. La escopeta se debe poner en una posición para los principiantes en 0, en el A0, altura 0, donde está la línea roja. El -1 y el -2 están por debajo de la tapa de la fosa. Y es imposible ver pasar el plato por ahí. Por ahí no pasa el plato. Así que no es lógico que yo empiece el movimiento desde ahí. Yo debo empezar el movimiento desde donde voy a percibir la salida del plato. Y eso es 0. Y mis ojos deben buscar el punto de cruce. Y el punto de cruce más cómodo para encontrar es el A1 o el A2. Por ahí van a cruzar los platos. Para la modalidad de fosa olímpica. Para modalidades como la doble fosa se utilizan puntos más altos. Se utilizan el 3 o el 4. Y para algunas técnicas muy avanzadas, en trap automático o en doble fosa, deben usar el A5. Pero nosotros en la fosa olímpica, en el trap que nosotros estamos aprendiendo, va en el A1 o en el A2. Lo más cerca posible al cañón de la escopeta, pero mis ojos por encima. Por encima. ¿Sí? Un dedo máximo. Medio dedo ideal. Cuando veo desde el puesto de tiro allá a la tapa de la fosa, yo pongo mi mano, pongo un dedito por encima de la tapa de la fosa y ahí es donde pongo los ojos para el cruce de los platos. ¿Sí? Entonces yo una vez me ubiqué allí, ¿sí? Y pongo la escopeta ahí, ¿sí? Arranco en una posición muerta, hago el llamado del plato. Recuerden que el que recibe la orden del llamado es un micrófono. Y ese micrófono tiene una sensibilidad. Y esa sensibilidad está ajustada a un llamado, a un tono de voz, ¿sí? Y conocemos tiradores dentro del circuito como los mexicanos que lo piden con un ronquido. Conocemos de personas como Hernando Vega que lo piden con una vocal. Conocemos personas que lo llaman ¡Pull! Como hace Juan Carlos Montes de Oca. O dicen ¡Ya! Generalmente en Boyacá toman ese llamado, ¿sí? Conocíamos personas que decían ¡Platillo! El micrófono percibe el primer sonido para lanzar el plato en décimas de segundo. Así que si ustedes van a tener la costumbre de llamar platillo, tengan en cuenta que con la P el plato ya está volando. Así que cuando van en yo, ya deben estar disparando. El llamado es muy personal de cada uno, es un componente individual. Pero usen uno que no los saque de concentración o no los saque de estructura y que sea el mismo siempre y que sea lo más suave posible para no tener un esfuerzo adicional en el movimiento. Una vocal bien impulsada, bien dicha, sin que me cambie la estructura, es más que suficiente. A, E, O es suficiente para el lanzamiento del plato. Una vez yo haga ese llamado, ¿sí? El micrófono percibe el sonido, le da la orden al conmutador, al computador de soltar la máquina que me va a hacer, me lanza al plato y ahí ha recorrido décimas de segundo, décimas, centésimas. Cuando la máquina saca el plato a volar, yo lo voy a ver por encima de la tapa de la fosa, en el punto de cruce donde escogí. Y lo que yo voy a ver ahí es un flash de color naranja. Eso es lo primero que yo voy a encontrar, ¿sí? El primer movimiento que yo voy a hacer, porque ahí es donde yo arranco el movimiento, es con la mano guía, ¿sí? Y esto es una técnica moderna. Anteriormente nos explicaban que nosotros teníamos que movernos completos con escopeta y cuerpo hasta allá, hasta ese plato que va volando. Y mientras llegábamos allá ocurrían muchas cosas y las técnicas eran lo alcanza, lo pasa, lo dispara y muchas otras. Hoy por hoy arrancamos con la mano guía. ¿Y cuál es la mano guía?
la mano que yo llevo adelante en la escopeta. Los que disparamos por el lado derecho es la mano izquierda. Esta es la mano que inicia el movimiento. Esta es la mano que arranca el movimiento. Si yo disparo por la izquierda, pues uso la mano derecha. Entonces, esta es la mano que va a arrancar el movimiento. ¿Eso qué me va a permitir a mí? Que yo inicie un movimiento mucho más rápido hacia el plato, mucho más efectivo porque estoy llevando la punta del cañón justo donde la necesito. Me va a facilitar alcanzar el plato en el vuelo y va a hacer que yo tenga una velocidad angular mucho más rápida que la del plato, que la voy a necesitar para el tema de percepción. Si yo logro depurar esa técnica de salir con la mano guía primero, ¿sí? La percepción desde el punto de vista mía es que solamente tuve que llegar hasta el plato para oprimir el gatillo. Y como mi velocidad angular es mayor que la del plato en ese momento, automáticamente la posición del cañón se va a acomodar al frente del plato y va a interceptar los perdigones, el vuelo, para alcanzar el plato que está volando. Eso ocurre en fracciones de segundo. Pero si desglosamos ese concepto, ¿sí? Es que desde el punto de vista visual de percepción mía, yo llegué únicamente hasta el plato, obviamente, pero la velocidad angular es mayor y me va a permitir poner la escopeta al frente. Por eso no debo parar el movimiento en ningún momento, tengo que continuar ese movimiento hasta allá, ¿sí? Pero desde el punto de vista físico, ¿qué ocurre? Ocurre que la escopeta sí está delante del plato. Si tomamos una fotografía en ese momento, la escopeta está muy por delante del plato, permitiéndole hacer el punto de intercepción. Ese plato que sale de esa máquina sale cerca de los 100 kilómetros por hora. Cerca, ¿sí? Y eso es una velocidad grande, eso es una velocidad de más o menos 20 metros por segundo, tal vez. ¿Sí? Pues no tengo el cálculo aquí, pero es más o menos eso. La munición que ustedes tienen en ese cartucho, esos perdigones, viajan a 400 metros por segundo. ¿Cómo no va a alcanzar ese plato? Lo tiene que alcanzar rápidamente. Así que no es un tema de una equivocación mía por pulgadas. Ahí no, yo me equivoco es por pies, por cuartas, por cosas grandes. Entonces, en la medida en la que yo entienda que mi cartucho es 5 veces más rápido, no más, 50 veces más rápido que el plato, voy a entender perfectamente que mi movimiento es un movimiento suave, continuo, ¿sí? Con la mano guía hacia el plato. Y lo simplifico y lo puedo volver más fácil. Y funciona. Y es una técnica muy efectiva. Y las personas con las que la hemos trabajado han sentido realmente un cambio en el proceso de tiro y han visto la facilidad con la que pueden llegar allá, ¿sí? Pero es necesario y altamente necesario, ¿sí? Que no se muevan hasta que el plato no salga y que una vez perciben el flash naranja, lleven la escopeta en esa dirección. Cuando perciban que el cañón está pasando por el plato, opriman el gatillo sin detener el movimiento, ¿sí? Sin detener el movimiento. Así lo van a hacer mucho más efectivo. ¿De acuerdo? Gracias, Camilo. Aquí me manda el que 100 kilómetros por hora son más o menos 27 metros por segundo. Ese es el promedio. Entonces, ese es el primer tiro. Ah, es que hay un segundo tiro. Sí, señor. En fosa olímpica usted puede hacer un segundo tiro. Miren, es la única modalidad de tiro, de competencia, ¿sí? En la cual a usted le permiten hacer 2 tiros al mismo objetivo, al mismo plato. Y vale exactamente lo mismo, si lo rompe con el primero o si lo rompe con el segundo. Entonces, yo tengo un salvavidas. Tengo un salvavidas ahí en la escopeta, en la carga de la escopeta. Y ese segundo tiro es todavía más fácil de hacer que el primero, porque es que en el primero yo arranco en una posición de 0, muerta. El plato sale y yo tengo que arrancar. El segundo tiro, yo ya me voy moviendo en la dirección a la que va el plato, a la distancia a la que va el plato ya ha perdido velocidad, yo ya estoy más cerca de ese plato. Es simplemente volver a verlo bien, ¿sí?
y llevar la escopeta nuevamente con la mano guía al plato. Si es necesario, si yo no rompo el plato con el primer tiro, porque lo vamos a romper, yo continúo con el movimiento inicial para el segundo tiro. Es que estoy más cerca del plato, ¿sí? Y tengo ese salvavidas. Y hay que usarlo y hay que aprender a usarlo. Pero tengo que aprender a usarlo desde el comienzo. No es que yo lo use ¡tum, tum! A ver si con la carga completa de los dos tiros le pego al plato. No, el primer tiro es uno, el segundo tiro es otro. Es un salvavidas y hay que usarlo como tal. Es volver a empezar, es volver a ubicar el flash naranja, es volver a ubicar el movimiento con la mano guía, ¿sí? Y es volver a llegar hasta el plato. Miren, la carga de perdigones que yo llevo ahí en el cartucho, que son entre 380 y 400 perdigones, en los números 7 y medio y 8, que es el número que lleva la numeración de los cartuchos, son balines de 2 milímetros o de 2.2 milímetros de diámetro. Eso es pequeñito. Ese cartucho tiene 380 balines ahí adentro. Eso es un puñado. Y van volando todos en la misma dirección, ¿sí? Y al irse alejando de la escopeta se van dispersando. Y hacen una nube de dispersión, ¿sí? Más o menos. El ideal sería que esa nube de dispersión fuera del tamaño de un long play. ¿Se acuerdan de los long play? No van a decir que yo soy el único que me acuerdo de ellos, pues es ligeramente más grande que un CD para los ochenteros. Ese es un long play que tiene más o menos un diámetro como una canequita de esas de 30 litros. Esa es más o menos la apertura que yo quiero que esa munición haga en la distancia. Para romper un plato de 110 milímetros, de 11 centímetros. Esto para pegarle a esto, ¿sí? Con todos los márgenes de error que eso puede dar. Y fuera de eso tengo dos oportunidades para romper ese plato. Y me suma el mismo puntaje. Así que es un salvavidas. Y ese salvavidas lo tengo que aprender a usar. Y lo aprendo a usar despacio. Tiro el primero y si no le doy, vuelvo y empiezo el movimiento y arranco nuevamente con la mano guía y vuelvo y pongo la escopeta y sin parar el movimiento vuelvo y aprimo el gatillo. Y lo vamos haciendo lo más efectivamente posible para alcanzar los conceptos. Listo. Seguimos acá entonces. Este es el punto de cruce. Ahora miremos cómo es la metodología de las rondas de clasificación de la modalidad de fuerza olímpica, porque yo a veces voy y la disparo, pero a mí me van llevando. Vea que le toca, ay, ¿dónde me toca? Que allá, allá, ¿y cuántos tiros llevo? Y los tapaoídos, ¿y dónde están las gafas? ¿Y será que llevo agua? ¿Cuánto se demora? ¿Sí? ¿Cuántas veces más me toca? Aprendamos de la metodología, es muy fácil. En las rondas de clasificación de una competencia, ¿sí? De manera internacional, son rondas de 25 platos cada una y la competencia es a 5 rondas para un total de 125 platos, ¿sí? En Colombia, por costumbre, hacemos 3 rondas el primer día para un total de 75 platos y 2 rondas el segundo día para un total de 50 platos y tener 125 platos de campeonato. Internacionalmente hay diferentes horarios y hay diferentes días de tiro, entonces a veces se alarga a 3 días de competencia, entonces hacen 2, 1, 2 y unos tiradores tiran 1, 2, 2, otros tiradores tiran 2, 2, 1, dependiendo de cómo haya quedado la rotación. Y ese es como el esquema más internacional. Pero en Colombia hacemos la prueba a 2 días, 75 platos el sábado y 50 platos el domingo, por lo general. Una vez terminados los 75 platos, ¿sí? Quedan listas o quedaban listas las premiaciones por equipos, ahora con las nuevas normas de la ISSF que cambiaron la prueba por equipos, pues habrá que reunir a la comisión técnica y al comité ejecutivo y determinar cómo vamos a seguir haciendo esa normatividad para el país. Pero una vez terminadas esas rondas, ¿sí? En las cuales los esquemas con los que se programan las máquinas, cada una de las máquinas, son diferentes en cada día y diferentes en cada cancha, ¿sí? Así que de esas 9 tablas, yo me puedo encontrar en un campeonato 4 tablas,
porque tengo 2 canchas el sábado, 2 canchas el domingo y para cada una de ellas los esquemas son diferentes, ¿sí? O mínimo 3 esquemas. ¿Se pueden dejar los mismos? Sí, se podrían dejar los mismos, pero lo más interesante es cambiarlos de un día para otro para que la competencia sea mucho más abierta. Al yo finalizar los 125 platos de clasificación, todos los puntajes sumados se ponen en una tabla y se escogen los 6 mejores puntajes. Los 6 mejores puntajes son los que van a ir a disputar una final para determinar las 3 medallas, el primero, el segundo y el tercer puesto. Y esos 6 tiradores van a entrar a disputar una final al finalizar las rondas del segundo día, porque eso se suma y en una hora ya tienen todos los resultados y llaman los tiradores a presentarse con sus equipos y sus municiones a finales y les dan media hora más de preparación. Pero cuando llegan esos tiradores a la cancha, que son esos 6 primeros que llegaron, llegan en un orden específico. El mejor clasificado de esos 125 se para en el puesto 1. El segundo mejor clasificado en el 2, 3, 4, 5 y 6. En caso de que haya empates, los empates se definen de acuerdo a una normatividad de la ISSF antes de disparar la final. De hecho, a veces hay empates para entrar a esos 6 cupos, ¿sí? Entonces se hacen los desempates primero para entrar a esos 6 cupos y luego de que se hacen los desempates para entrar a esos 6 cupos, se hacen los desempates para saber en qué posición de la cancha de la fosa olímpica se van a parar. Porque es que no es lo mismo estar parado en el puesto 1 que estar parado en el puesto 4. Pues uno podría decir, no, pues si eso es lo mismo, me van a tirar los mismos platos. Y sí. Pero resulta que el tirador que está en el puesto 1 tiene el empate. Así se llama. Y es que si en la ronda de clasificación pasa un efecto allí y quedan empatados por alguna razón, el mejor clasificado tiene el empate a su favor. Entonces es importante quedar bien clasificado y si tengo la oportunidad de desempatar, hacer un muy buen desempate para poder obtener una mejor casilla en la ronda final. Una vez ya tengamos los tiradores ahí ubicados, ¿sí? Transcurre una ronda común y corriente. ¿Cómo es una ronda común y corriente? Aquí la vamos a ver, ¿sí? Este es un video tomado hace unos añitos en la cancha de Cali, en el Club BTA, en un campeonato nacional. Aquí están los tiradores, desde el puesto 1 hasta el puesto 5. Y hay un tirador flotante que está en el puesto 6, que como el 1 ya disparó, pues entra a reemplazarlo en el puesto. El tirador del puesto 2 dispara y luego cuando dispara el tirador del puesto 3, el del puesto 2 se mueve para darle paso al tirador que está flotante. El tirador del puesto 4 prepara su tiro, ¿sí? Y se va moviendo. De esa manera, siempre hay 5 tiradores en los puestos de tiro y uno flotante, que es el sexto, ¿sí? Cuando el tirador que está en el puesto 5 dispara, ¿sí? Da toda la vuelta por detrás y regresa al 1 y ese es el que se convierte en el tirador flotante. Y de esa manera se va desarrollando la ronda de tiro. Entonces, un tirador hace un tiro en el puesto 1, luego pasa al puesto 2, luego pasa al puesto 3 y hace 5 veces eso para completar los 25 tiros. Eso hace que yo no tenga que estar esperando o no tenga que estar contando cuáles son los platos que me faltan o cuáles son los platos que llevo, porque si a mí me dicen que tengo que disparar los 5 tiros primero desde el puesto 1, pues yo puedo identificar cuáles me han salido y cuáles me faltan. Pero aquí eso se hace muy difícil llevar todas esas cuentas. Desde el punto de vista del tirador, desde atrás, ¿sí? Lo que se ve es esto. La escopeta está sobre la pedana en el punto blanco, el plato sale y es un solo movimiento para alcanzarlo, ¿sí? Lo voy a volver a poner, que este pedacito del video me parece muy interesante. Aquí está completamente quieta la escopeta sobre el punto de base. Por aquí le van a cruzar los platos y en el momento en que el plato sale, ¿sí? Ella se mueve a alcanzarlo. Vamos a ver. Ahí está. Y llega hasta allá.
Ese sería como para ver el movimiento que hace todo el cuerpo en un plato angulado y ver cómo mueve con la mano izquierda el inicio del movimiento. ¿Lo alcanzaron a ver? Es con la mano izquierda que se mueve la escopeta inicialmente. Vamos a volverlo a poner. Van a ver el movimiento de la mano delantera. Ahí está. Ese es el movimiento efectivo y esa es la velocidad de reacción. Este es desde el punto de vista de detrás del juez cómo se vería el plato. ¿Sí? Ahí está. Y esa es la velocidad con la que se dispara. Es una velocidad mayor angular. Esa es la forma de la mecánica de funcionamiento de la cancha cuando yo estoy con un grupo de 6 tiradores haciendo el recorrido. Y ese es el funcionamiento para disparar una ronda de 25 platos. Más o menos me toca el turno de disparar cada minuto. Así que una ronda dura entre 25 y 30 minutos. Ese es el promedio en el que yo debo estar parado en la cancha poniendo mi atención específica sobre cada uno de los platos que van saliendo. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo es la metodología en esa final cuando yo entro? La metodología final está en 2 etapas. En la primera etapa que se dispara, que es una etapa más como para presentación de los tiradores ante el público, para mostrar la calidad de cada uno de ellos y la posición en la que quedó en la clasificación, del 1 al 6 y demás, disparan una ronda de 25 platos para que ellos puedan mostrar sus habilidades. Pero aquí cambia, y cambia mucho, y es que solamente se les va a permitir a ellos disparar con un solo cartucho, con un solo tiro. Van a hacer esa ronda de 25 platos. O sea que hay un grado de dificultad mayor. Pero ese grado de dificultad, ellos lo manejan muy bien. Cuando uno entra a esas finales, uno está un poco nervioso, pero a medida que va saliendo en la ronda, va mejorando su efectividad y va demostrando por qué está ahí en esa ronda de finales. Se dispara una ronda completa de 25 platos, exactamente igual que en la clasificación. 2 de la izquierda, 2 de la derecha y 1 del centro en cada una de las máquinas, en cada uno de los puestos. Yo voy haciendo mi recorrido. La diferencia es que cada 5 platos, ¿sí? O sea, cada vez que vuelven y llegan al primer tirador, paran la ronda y anuncian cómo va la posición en la tabla. Quién va de primero, quién va de segundo, quién va de tercero. Porque esos finalistas que están ahí arrancan desde cero, todos. Arrancan con el mismo puntaje todos, 0. Vamos a hacer 25 platos a ver quién es el mejor de esos 25, ¿sí? Al finalizar esa ronda de 25 platos, el menor puntaje obtenido, el 6º puntaje en este caso, queda eliminado. Le dan un aplauso, lo sacan, van al computador, borran el número del tirador y quedan los 5 tiradores ubicados en la cancha en las posiciones en las que estaban desde el principio. Ahí pueden eliminar al que primero clasificó o al último clasificado, no importa cuál de todos, el que menos haga de esos 25 queda por fuera. Y arranca la segunda etapa. La segunda etapa es todavía más emocionante porque son solamente 5 disparos, no más, por cada tirador. Ya no son 25, solo 5. Y en esos 5 platos, ¿sí?, que disparan, que se le suman a los 25 iniciales, determinan cuál es el menor puntaje acumulado. Y el menor puntaje acumulado queda eliminado y sale entonces ese tirador. Y sucesivamente hasta que quedan 2 tiradores únicamente. Y esos 2 tiradores disparan 10 platos más para la medalla de oro y plata. Esa es la mecánica, esa es la metodología. Pero entonces, ¿cuál es la estrategia que yo puedo emplear ahí? ¿Sí? Mire, la final está compuesta en 2 etapas. La primera etapa disparan 25 platos de la misma forma en que se dispara una ronda de clasificación normal. Así que la estrategia es la misma que de una ronda común, ¿sí? Al finalizar esa, eliminamos el 6º puntaje y si yo sobrevivo, de ahí en adelante tengo que empezar a aplicar mi conocimiento de la cancha. La segunda etapa tiene un esquema distinto. Como solamente disparo 5 platos para eliminar el siguiente puntaje, ¿sí?, debo entender que esos 5 platos que van a pasar ahí tienen que tener una secuencia.
No pueden ser que a un tirador le salgan todos de frente y a otro tirador le salgan todos a la izquierda. El computador está programado para que a cada uno de los tiradores le suelte 2 de la izquierda, 2 de la derecha y 1 del medio. No son los mismos que van a disparar los otros tiradores, pero todos van a disparar 2 de la izquierda, 2 de la derecha y 1 del centro. Entonces yo puedo ir sabiendo cuál es la secuencia que va. ¿Sí? Eso es aleatorio, pero después de hacer 3 tiros, yo sé cuáles son los que me faltan. Y como he conocido de antemano la cancha porque la he usado y he disparado en ella y sé cuál es la presentación, casi que podría saber cuáles son los últimos platos que me faltan. ¿Sí? Y así mantenerme dentro de esa ronda de 5 platos y empezar a coger puntos. Porque después de esos 5 platos, eliminan el quinto puntaje. Y luego se vuelven a disparar 5 platos más para eliminar el cuarto. Y luego 5 platos más para eliminar el tercero. Pero como yo voy aprendiendo de la mecánica y voy sabiendo cómo van funcionando y cómo es la misma cancha y cómo es en la que ya disparé una ronda de 25 platos y tengo que estar ya disparando y en este momento llevo 15 platos más, ya le voy cogiendo el rodaje porque ya sé cuáles son los que siguen y cuáles son los que me faltan. Fácil, realmente, ¿sí? Bueno, desde el punto de vista teórico, ya desde el punto de vista práctico, allá con nervios, con público, con música, parando cada 5 platos al frente de los mejores, eso se puede volver un poquitico más sensible, pero es igual, igual. Por eso estamos desglosando la modalidad y la mecánica. En cada pasada por los 5 puestos se disparan 2 de la izquierda, 2 de la derecha y 1 del centro. Cuando sacamos a ese tercer puntaje, al tercero, que es el medalla de bronce, quedan 2 personas. Y ellos 2 van a disputar el oro. Pero entonces ya no les dan 5 platos, sino 10 platos. Y en esos 10 platos es igual. 4 a la izquierda, 4 a la derecha y 2 al centro. Pero yo termino disparando nuevamente 25 platos en la misma cancha. O sea que es como si hiciera otra ronda seguida, pero lo hago por etapas de a 5 platos. Y la hago desglosada. 2 a la izquierda, 2 a la derecha y 1 al medio. Y así voy llevando mi estrategia de finales, ¿sí? ¿Cómo logro manejar yo todos esos conceptos? Cuando desde mi casa entreno y me preparo para eso. Cuando saco mi escopeta del closet, la ensamblo, me pongo mi chaleco, me pongo mis gafas y hago encares y hago ejercicios de encares. Y trabajo en el campo de tiro al menos una vez a la semana. Cuando yo monto esa estrategia y desgloso cómo funciona una modalidad como la fosa olímpica, puedo decir que entiendo el deporte que estoy practicando y que me va a ir muchísimo mejor en él. Porque para eso estoy, para ese trabajo de campo. Para eso me estoy preparando. Ese es el concepto. Y esa es la forma de disparar la fosa olímpica desde el punto de vista de las técnicas y las estrategias. Bien, hasta aquí estamos. Por el chat de pronto hay algunas preguntas, me gustaría como recibirlas. Ricardo, ¿tienes acceso a él? Santiago, no hay preguntas por el chat. Yo puse una nota que si alguien tenía la mano podía pedir la palabra levantando la mano virtual, pero no hay preguntas por el chat. Santiago, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, pues, digamos, creo que todos hemos aprendido a utilizar este medio de una manera muy eficaz y se han notado muchos avances en todos los sentidos en los diversos temas. Entonces, muchas gracias. Igualmente a todos los que han venido participando hoy y en las charlas anteriores por acompañarnos en este espacio. Dicho esto, pues como siempre los invitamos a que estén pendientes de las redes sociales de la Federación, del correo electrónico oficial de la Federación para próximas charlas. Como saben, hay diversos temas, estamos variando entre rifle, pistola y escopeta. Entonces, los invitamos para la próxima charla en 8 días. Agradecemos a todos de nuevo y les deseamos excelente resto de noche.